Hola hermanos, hoy es martes 4 de febrero del 2025. Hoy leeremos el Evangelio de hoy. Empezamos. Primera lectura. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. De la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo de 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijada la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Alaben al Señor los que lo buscan. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Recordarán al Señor y volverán a Él. Desde los últimos lugares del mundo recordarán en su presencia, se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Evangelio del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ve a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente Jesús se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía hablando Jesús, cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas hasta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar de la casa de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó en llantos los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes. Entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo:
Talita cum, que significa óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Amén. Reflexión del Evangelio. La fe hace que se muevan montañas, porque nuestras montañas son los miedos de cobardía, de falta de compromiso con la vida. Aquella mujer que tenía flujo de sangre, considerada impura y que no podía ser tocada por nadie, ni tocar a alguien, se atreve a tocar el manto de Jesús, pues ella tiene fe de que será curada. Y a ella no le importa otra cosa sino recibir ese beneficio de Dios. Y para eso no hay ley que se le detenga. Ante la muerte de su hija, Jairo escucha al Señor que le dice: no temas, porque solamente tú ten fe. Tal vez esta es una de las frases más importantes que nos dirige el Señor. No temas, solamente ten fe. Así como tener fe cuando caminaban en el agua. Ojalá y jamás permitamos que cosa alguna no nos detenga en la consecución de todo aquello que deseamos en nuestra vida. Por Él no ha venido a sanar nuestras enfermedades corporales, sino es que Él ha venido a liberarnos de la enfermedad del pecado. Dios no quiere que solo sanos en nuestro cuerpo, sino con un espíritu de fe grande y un corazón renovados en el amor a Él y en el prójimo. Ciertamente, muchas veces hemos sido rebeldes a Dios, pero el Señor jamás nos ha abandonado, jamás ha dejado de amarnos. Es por eso que no debemos quedarnos atados en aspiraciones, solo materiales o temporales, sino que debemos dirigir nuestra mirada hacia Él, al final del transporte, o del horizonte, o de nuestra vida. Al Señor que nos ama, que nos espera que estemos con Él, sin sombras ni los tropiezos, puesto en manos de Dios, sigamos caminando a la luz de la fe con Él, fortalecidos con su Espíritu Santo, manifestando con una vida cada vez más santa y perfecta de fe, que en verdad Dios va haciendo brillar día a día su rostro amoroso y misericordioso para con nosotros. Paz y bien, hermanos. Este fue el Evangelio de martes 4 de febrero del 2025. Nos vemos en el próximo día. Que tengan un bonito día o bonita noche.